en principio agradecer y darles la bienvenida a los disertantes del día de hoy, que, bueno, nos van a acompañar en este espacio. Presentarlos, aunque seguramente la mayoría ya los conocen. El bioquímico especialista Cristian Mena, estudiante de doctorado de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y becario del CONICET. Y la doctora Laura Chapelo, profesora e investigadora del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, CIVISI CONICET. Y ellos, bueno, nos van a presentar en esta tarde aplicación de herramientas moleculares para el diagnóstico de microsporidiosis y estudios de microbiota intestinal en pacientes que conviven con VIH. Sí les vamos a pedir a todos los participantes si podemos silenciar nuestros micrófonos para facilitar la comunicación. Y un detalle que me quedó de decirles, que esta actividad no es una actividad con asistencia, así es que no hace falta que presten asistencia en el chat de la comunicación. Ahora sí les dejamos el micrófono. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, agradecerles esta invitación sobre todo al doctor Miguel Díaz, quien nos invitó a mostrar estos resultados, a compartir con ustedes un proyecto que nos tiene bastante contentos. Y bueno, un proyecto altamente colaborativo entre las instituciones públicas y privadas de acá de nuestro medio. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Bueno, espero que se vea. Sí, está perfecto. Bueno, como ella presentó Marcela, este es un proyecto de investigación que es parte de la tesis de especialidad en parasitología y de tesis de doctorado de bioquímico Cristian Mena. Este proyecto comenzó en el año 2016 con la especialidad de Cristian, que realizó en el Hospital Rawson, y de allí surgió la inquietud por parte del doctor Barnes para estandarizar técnicas o si podíamos de alguna manera ayudar en estandarizar técnicas para el diagnóstico de microsporidiosis, que como ustedes sabrán es una infección causada por un microorganismo oportunista, que está dentro de los temas prioritarios del Ministerio de Salud de la Nación, porque no hay básicamente técnicas moleculares, o no había hasta ahora en nuestro país para confirmar el diagnóstico. Es una infección de un microorganismo que es muy ampliamente distribuido en la naturaleza y causa principalmente infecciones en pacientes inmunocomprometidos, causando diarreas crónicas. Este microorganismo infecta las células intestinales, es un patógeno intracelular. Entonces, nuestro objetivo, nuestro propósito fue estandarizar técnicas de coloración para el uso del diagnóstico en el laboratorio microbiológico de rutina y también una técnica de PCR convencional. Este proyecto fue aprobado por el CIEIS y obtuvimos un financiamiento del Ministerio de Ciencia de la Nación con un PICT en el año 2019. Los objetivos de este proyecto fueron 3 objetivos. Los 2 primeros fueron orientados al diagnóstico de microsporidiosis, que el primer objetivo era estandarizar una PCR convencional para diagnosticar esta enfermedad en muestras de materia fecal. Y el segundo objetivo era estudiar la epidemiología de esta enfermedad en los pacientes del Hospital Rawson, porque no teníamos datos de esta enfermedad en este grupo de pacientes. Para lo cual, esto fue el inicio de una nueva línea de investigación en el laboratorio, y para poder avanzar tuvimos la suerte de contar con colaboraciones de gente experta, no solo en microsporidiosis, como la doctora Santín Durán, la gente del Hospital Garrahan, del Instituto Malbrán, Gonzalo Castro, que
nos ayudó en la parte de un especialista en biología molecular y también especialistas de biología molecular de nuestro instituto. También hicimos una colaboración con una investigadora de Brasil porque ellos trabajan en la biología de estos microorganismos. Bueno, y el objetivo 3 fue, teniendo en cuenta que íbamos a tener muestras de materia fecal de un número importante de pacientes que conviven con VIH, era empezar a estudiar la diversidad fúngica intestinal, o lo que se denomina microbiota, en este grupo de pacientes, tanto en individuos sanos como en los pacientes VIH, y estandarizar técnicas de secuenciamiento masivo de regiones ITS, que ya les voy a comentar un poco más adelante, que permite identificar a los hongos por estas técnicas que se denominan de secuenciamiento de alta eficiencia y produce es una técnica muy eficiente para estudiar comunidades microbianas. ¿Y por qué estudiar la microbiota en los pacientes HIV? Porque en los últimos años se ha observado que la disbiosis en la infección por VIH puede favorecer a una disfunción inmunológica crónica. Se ha observado que los pacientes con VIH tienen inflamación crónica o comorbilidades asociadas a inflamación crónica, aun cuando están en tratamiento con terapias antirretrovirales. Acá pueden ver estos trabajos científicos que empiezan a demostrar cómo se relaciona la microbiota con esta disfunción inmunológica en el HIV. Sin embargo, la mayoría de los estudios se focalizan en la población bacteriana dentro de la microbiota intestinal y muy pocos estudios han abordado la población fúngica dentro de la microbiota. Para abordar este objetivo, tuvimos la suerte de contar con la colaboración. Esta colaboración la iniciamos hace 2 años aproximadamente, con la doctora Susana Pessoa, su laboratorio de diagnóstico molecular en los laboratorios LACE, y el bioquímico especialista Néstor Portela, que Néstor es especialista en bioinformática. Ellos tenían experiencia y tenían los equipos necesarios para hacer estos estudios de microbiota. Incorporamos en este estudio a César Colino, a Silvia Carrizo, muy necesario para todos los estudios de correlación en los pacientes HIV. Para introducirlos, les voy a hablar primero de los primeros objetivos. La microsporidiosis es causada por hongos, que son patógenos oportunistas. Esto es un esquema de una espora. Lo que hace esta espora es este filamento polar se extruye de la espora y es lo que permite la invasión en las células del intestino. Acá vemos las esporas intracelulares. Y como les dije, causa diarrea crónicas en los inmunocomprometidos. Nuestro objetivo entonces fue el diagnóstico y pensamos que puede ser importante para el tratamiento porque de acuerdo a género y especie de microsporidio hay diferencias en el tratamiento de los pacientes. Y bueno, la prevalencia que no teníamos datos locales de esta enfermedad. Más del 80%, el 90% de las infecciones en humanos es causada por Enterocitozón bieneusi. Y en segundo lugar, en prevalencia, le siguen Encefalitozón intestinalis. Estos son estudios a nivel mundial. Otras especies de microsporidios también causan infecciones. Por ejemplo, Encefalitozón helem y Cuniculi. Y hay otras especies pero tienen mucha menos frecuencia. Estos microorganismos, a ser intracelulares, en el laboratorio los podemos estudiar, en el caso de los encefalitozón, en cultivos de células eucariotas, mientras que Enterocitozón bieneusi es el único que no es cultivable en estos cultivos, que generalmente se hacen en el laboratorio en líneas celulares. Se hace la infección con las esporas de los microsporidios y uno va replicando la línea celular y así puede mantenerla en el laboratorio.
Bueno, entonces lo primero que dentro del objetivo 1, que era encarar el diagnóstico, durante la especialidad Christian estandarizó una coloración, que es la coloración tricrómica de Weber. Tuvimos la colaboración de la doctora Patricia Paulin, que nos proveyó una muestra positiva de enterocitosoma bieneusis del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, identificada para bieneusis, en donde podemos ver estas estructuras, podemos ver las esporas de color fucsia, en donde ustedes pueden apreciar realmente que son esporas muy pequeñas del tamaño de las bacterias. La coloración tiene su trabajo y la observación en el laboratorio requiere un ojo entrenado para poder identificarlas y detectarlas a estas esporas. Una vez realizada la estandarización de la coloración, empezamos a trabajar para estandarizar una PCR. Y después de muchos intentos y de muchas pruebas de distintas técnicas, la doctora Santín de Estados Unidos, de su laboratorio que trabaja en infecciones parasitarias, sobre todo en el ámbito veterinario, nos ayudó recomendándonos esta técnica, que es una PCR anidada, dirigida para un sector del ADN que codifica para el RNA ribosomal, que es común a las células eucariotas y donde lo que se amplifica, estas son regiones espaciadoras transcribibles en esta región del DNA. Se utilizan 2 primers en una primera ronda y en una segunda ronda se utilizan primers internos sobre este amplicón, este primer amplicón, y se tiene un producto de PCR de 390 pares de base. En este PCR tiene la particularidad que aumenta la sensibilidad de la detección de un microorganismo. Lo que Christian hizo fue, sobre la técnica como estaba publicada, hizo modificaciones para optimizar la extracción del ADN, porque lo que no les dije es que las microsporidias tienen una pared celular gruesa constituida por quitina y beta-glucanos, lo cual hace difícil romperla para extraer el ADN. Además, la materia fecal tiene muchos interferentes. Entonces, bueno, se probaron distintos métodos y se obtuvo la disrupción mecánica con perlas de vidrio y la purificación con un kit específico para purificación de ADN. Y así se llegó al mejor método para extraer el ADN con buen rendimiento y buena calidad. En esta diapositiva lo que les muestro es la Nested PCR ya bastante estandarizada. Esto fue un paciente del Hospital Garraham, porque las microsporidiosis también son agentes patógenos en niños oncológicos. Nos enviaron muestras de materia fecal y muestras de líquido de punción hepática, en donde podemos ver en este gel el producto de amplificación de la PCR en 2 muestras de materia fecal, G9 y G10, que producían un amplicón del mismo tamaño que el control positivo. Acá tenemos los controles negativos. Y cuando le hicimos la PCR al líquido de punción de hígado, acá tenemos el gel donde se muestra la PCR de materia fecal, y esta es la punción hepática que también nos resultó una PCR positiva, una amplificación positiva. Bueno, con esto pudimos confirmar el diagnóstico y además para confirmar que nuestra PCR realmente estaba funcionando bien, tal como lo habíamos hecho para estandarizarlo, se hizo el secuenciamiento por el método de Sanger de estos amplicones, tanto de materia fecal como de hígado. Para esto nos ayudó Gonzalo del Laboratorio Central. Y los resultados de secuenciamiento se comparan en una base de datos, produjo una identidad con enterocitosoma bieneusis, por lo tanto confirmándonos el funcionamiento óptimo de nuestra PCR. Yo no les muestro otros resultados en donde también lo que hizo Christian es determinar el límite de detección.
También hizo un método para clonar el producto de amplificación, porque como EBNEUSI no se puede cultivar en el laboratorio, lo que hizo fue clonar la secuencia para después tener controles positivos para tener para futuras determinaciones, futuras PCR. También en el laboratorio lo que quisimos hacer es estandarizar otra PCR que nos permitiera identificar otras especies de microsporidias. Esta es una PCR pan-microsporidia, más exigente porque necesitaba mejor calidad de extracción de ADN, ya que amplifica un producto más grande, un amplicón más grande. Y esta PCR la aplicamos en esporas de Encephalitoson cuniculi. Esto es un cultivo celular. Y Encephalitoson gelem, acá pueden ver las esporas con la tinción tricrómica, y también con Encephalitoson intestinales. Para estos cultivos celulares, colaboramos con la doctora Lalo de la Universidad Paulista de Brasil. Y bueno, la PCR pan-microsporidia nos permitió amplificar a partir de esporas de cultivo de las 3 especies estudiadas. Como ustedes ven, la calidad del gel no es tan buena como la de la PCR para EBNEUSI, pero estamos trabajando para optimizar esta PCR. Lo que hizo Cristian además es contaminar muestras de materia fecal con estas esporas obtenidas de cultivo y hacer la PCR desde desde materia fecal, y también obtuvo resultados positivos para estas 3 especies y también para la materia fecal del paciente con enterocitosón EBNEUSI. Entonces, de este trabajo, podemos decir que tenemos una PCR que permite confirmar en las infecciones por microsporidiosis por enterocitosón EBNEUSI, y estamos trabajando en optimizar esta PCR pan-microsporidia. Queremos además estandarizar una PCR y estamos trabajando, tenemos resultados preliminares específicamente para Encephalitoson intestinalis, que si bien es menos frecuente, tiene más prevalencia de infecciones sistémicas. Y por supuesto, seguir validando o validar la PCR para EBNEUSI con un mayor número de muestras positivas. Paralelamente a este proyecto de microsporidiosis, micobiosis intestinal, Cristian lo que hizo fue estandarizar técnicas de PCR para otras infecciones fúngicas y parasitarias. El objetivo nuestro era poder contribuir en confirmar diagnósticos en el Hospital Rawson. Lo que hizo fue estandarizar una PCR que permite distinguir o identificar al género Entamoeba, PCRs para diferenciar Entamoeba dispar y Entamoeba histolítica. Como ustedes saben, estas dos entamoebas son morfológicamente iguales al microscopio, pero Entamoeba dispar es comensal, mientras que histolítica es patógena. Esto nos ayudó, nos mandó cultivos de histolítica Diego Arias de Santa Fe y Andrea Servian en la estandarización también de estas. Andrea es de la Universidad de La Plata. Lo que se hizo además fue estandarizar una PCR para Leishmania, para aplicarla para leishmaniasis cutánea y para leishmaniasis visceral. Y una PCR para histoplasma, que lo que tenemos hasta ahora es estandarizada la PCR a partir de levaduras de cultivo. Lo que estamos trabajando es en estandarizarla a partir de muestras biológicas, ¿sí? No es lo mismo, obviamente, una PCR de un cultivo puro de la levadura que de un líquido biológico donde se encuentran interferentes de las PCR. Y queremos avanzar hacia el diagnóstico molecular de la neumocistosis, que para esto lo que queremos hacer es una PCR cuantitativa o qPCR. También queremos estandarizar las PCR para detección de amebas de vida libre. Tenemos los primer para empezar con el diagnóstico de toxocariasis y bueno, en el futuro aportar en el diagnóstico de triquinosis. Veremos cómo
cómo nos va. Bien. Siguiendo con el proyecto, el objetivo 2 era empezar a avanzar en la epidemiología de las microsporidiosis y lo que se reclutaron hasta ahora 40 pacientes con VIH y acá, bueno, tenemos 10 controles sanos, pero tenemos otros 10 controles más, o sea que tenemos 20 controles, ya se los voy a mostrar los resultados de microbiota. Esta población es muy importante porque hay individuos que realmente tienen muy bajo número de CD4, lo cual los estudios a nivel mundial, por lo que hemos visto en estudios de microbiota, no hay estudios con individuos con tan bajos niveles o tal estado de inmunosupresión. Así que bueno, es una población importante para estudiarla. Estos pacientes tenemos una gran diversidad de datos clínicos. Por ejemplo, están pacientes que están con tratamiento o estaban en el momento de la toma de la muestra. La muestra es muestra de materia fecal remitida al laboratorio para diagnóstico parasitológico y también el laboratorio de bacteriología, con o sin tratamiento antirretroviral, antiparasitario. Tenemos pacientes con infecciones parasitarias, infecciones bacterianas e infecciones con virus y creo que son 6 pacientes también con HIV y coronavirus. Hasta ahora lo que tenemos es un resultado muy modesto en la epidemiología porque de los 40 pacientes HIV, 13 pacientes tenían el criterio de, o presentaban los criterios de definición de diarrea crónica, y de esos 13 pacientes tuvimos una muestra positiva para microsporidia. En la región hay datos publicados que dicen que más o menos un 10% de los pacientes VIH tienen infecciones por microsporidios, por Enterocytozombie eneusi. Nuestra idea es seguir aumentando el número de pacientes y sobre todo la población con diarrea crónica. Pero para empezar a estudiarlos, en el caso de Enterocytozombie eneusi, la secuenciación nos permite genotipificar y los genotipos nos pueden orientar hacia el origen del nicho ecológico de estos microorganismos. Los genotipos de Vieneusi se clasifican, hay descrito por lo menos 11 grupos, y estos grupos pueden estar distribuidos de forma ubicua en distintos mamíferos, en el agua, en humanos, mientras que otros grupos están restringidos a determinados nichos ecológicos. Por lo tanto, determinar el genotipo nos orienta hacia el origen de la infección o de la propagación del microorganismo. Para genotipificar, esto también con la colaboración de Gonzalo, genotipificamos los dos aislamientos, el paciente del Garraham, que coincidió con un genotipo D en un 100%, es decir, tuvo identidad en un 100% su secuencia de la región ITS1, mientras que el paciente HIV del Garraham, HIV del Hospital Rawson, no mostró una identidad de un 100% con los genotipos que han sido descritos en la literatura. Tenemos que profundizar en estos estudios, probablemente se trate de un nuevo genotipo, pero bueno, tenemos que seguir estudiando. Cuando establecimos las relaciones filogenéticas de estos dos genotipos, ambos genotipos, acá tenemos el paciente que lo denominamos Buenos Aires 1 y el paciente CBA1 del Hospital Rawson, corresponden a genotipos del grupo 1 que son genotipos muy distribuidos en la naturaleza y que tienen un elevado, por lo tanto, un elevado potencial zoonótico. Bueno, y como les digo, estos son los primeros resultados y tenemos que avanzar en estos estudios, básicamente aumentando la población enferma por VIH y diarrea crónica.
Bien. Y en el tercer objetivo, los estudios, como les dije, nos interesaba estudiar la diversidad, la disbiosis intestinal por su asociación con comorbilidades inflamatorias en los pacientes por VIH. Si uno busca en PubMed, usando las palabras claves gut, microbiome y HIV, va a encontrar solamente 6 trabajos de microbiota en esta población de pacientes. Y en Argentina, no solo no hay estudios de microbiota, sino tampoco hay estudios de microbiota bacteriana en esta población. Como les dije, hicimos la colaboración con el laboratorio de la doctora Susana Pessoa, que tenían, acá podemos ver publicaciones de su laboratorio, estudiando la microbiota bacteriana en distintas poblaciones en Argentina. La técnica que se utiliza para estudiar la microbiota, lo que se hace es de una población, una muestra que tiene un DNA total, se realiza una primera amplificación por PCR de la región ITS. De la región, les recuerdo, este es el segmento del DNA de las células eucariotas. Primero se amplifica esta región y una vez que se tienen estos amplicones, lo que se va a secuenciar es la región ITS2. Las variaciones en esta región nos permiten identificar los hongos en género y especie. Lo que se hace entonces, se produce una librería de amplicones que se los marca, se agrega estas moléculas marcadoras, esto se adiciona a unas células. Cada uno de estos amplicones va a ocupar un lugar en estas celdas en el equipo. Se vuelve a amplificar cada uno de estos amplicones y luego se hace este secuenciamiento de todos estos amplicones, lo que genera una gran cantidad de secuencias en donde el análisis del software del equipo y el análisis bioinformático va a identificar las secuencias que correspondan con secuencias de hongos en género y especies. Y también va a descartar secuencias que están en baja proporción o que no son relevantes para el estudio. De todos modos, Cristian, si vos querés agregar algo o corregirme en lo que estoy... No, está bien, doctor, bien. Bueno, en el laboratorio de la doctora Pessoa tienen el equipamiento de un equipo de John Torre en esta plataforma. Hay otras plataformas también para hacer este tipo de estudios. Lo primero que había que hacer entonces era estandarizar el método de extracción de DNA fúngico para hacer estos estudios de secuenciamiento masivo. Entonces se usaron 10 muestras de individuos normales y se evaluaron 3 métodos. El método automatizado que usaba el laboratorio de la doctora Pessoa para hacer estudios de bacterias, de bacterioma. El método manual que utilizamos para la PCR para microsporidia y una mezcla, un método combinado, que sería el método automatizado con el método manual, para establecer cuál nos daba mejores performance en la extracción del ADN. Bueno, entonces siguiendo la amplificación de las regiones ITS1 y ITS2, secuenciamiento del ITS2, los análisis de bioinformática, lo que nos llevó a establecer la composición de la microbiota intestinal de estos 10 individuos de acuerdo a los 3 métodos de extracción de ADN. Y si uno empieza a ver los estudios de microbiota, se va a encontrar con este tipo de gráficos en donde se muestra la diversidad alfa o la diversidad beta. Y la diversidad alfa lo que nos indica es, en una muestra, la cantidad de géneros y especies de hongos que vamos a encontrar, la diversidad de microorganismos que el método nos permite detectar. Acá tenemos la muestra, eran los 10 controles y comparando los 3 métodos, observamos que el método combinado nos mostraba una mayor diversidad alfa.
Estos análisis estadísticos, índice Shannon de Simpson, también compara las especies más abundantes y era importante determinar que el método, por ejemplo, combinado o el método manual, no dieran especies totalmente diferentes unas con las otras, porque si no eso indicaba que había algún error en la técnica. Esto nos indica que las especies, la variabilidad, las especies, géneros y especies eran similares en los distintos métodos utilizados. Cuando vamos ahora a ver las poblaciones en estos 10 individuos controles, esto es el promedio de los 10 individuos, cuando nosotros vamos a ver los filum de hongos que en esta muestra, de acuerdo a los 3 métodos. Fíjense que los 3 métodos nos produjeron resultados similares. Un 70-80% de hongos del filum Ascomycota y un 20%, un 30% de hongos del filum Basidiomycota. Para nuestra alegría, esto es lo que está reportado en los estudios de microbiota en individuos normales. Cuando analizamos a nivel de género, los 3 métodos también nos producían los resultados similares en cuanto a los géneros aislados, pero como veíamos antes, el método combinado nos permitió observar o detectar al menos 30 géneros más abundantes en la muestra de estos individuos sanos. Bueno, entonces, aparte, estos son muy sintéticamente los estudios que se realizaron. Además, se realizó un estudio con hongos puros, que es lo que se llama estudiar un mock de hongos, en donde se mezclan las colonias puras de los hongos y se hace este método para controlar, un método de control de los métodos de amplificación y de secuenciamiento. Una vez elegido el método de extracción de ADN, que fue el método combinado, los resultados que les voy a mostrar son resultados preliminares, son los primeros resultados que vamos obteniendo. De los 40 pacientes con infección por VIH, 20 individuos sanos, en donde pudimos obtener una comunidad fúngica de cada individuo. Los que les voy a mostrar son la comparación de la microbiota entre los pacientes y los controles, y todo lo que nos queda hacer es el análisis de correlación de estas poblaciones con parámetros clínicos en la cohorte de pacientes. El primer resultado que obtuvimos es que la diversidad alfa, es decir, la diversidad microbiana en cada grupo, era muy similar, es decir, se obtenía la amplificación de aproximadamente el mismo número de microorganismos, de hongos. Este índice Shannon nos indicaba, aunque no fue significativo, apareciera que hay menos diversidad en la población HIV. Y este análisis de diversidad beta lo que nos indica es cuán diferente es una comunidad de una población con la comunidad de la otra población. Entonces, en rojo tenemos los controles y en azul los pacientes, y vemos cada punto es una muestra que se pueden separar bien las dos comunidades. Es decir, esto nos dice que la composición de la población fúngica de los pacientes es diferente a los controles. Pero, sin embargo, ustedes pueden ver que los controles hay dos poblaciones que se separan. Bueno, estos son ajustes que tenemos que ver e investigar por qué tenemos dos poblaciones en los pacientes controles. Puede deberse a que los controles fueron analizados por dos secuenciadores distintos, y probablemente la eficiencia de uno de los secuenciadores puede aumentar el número de especies secuenciadas y puede dar estas diferencias en los controles. Pero es algo que tenemos que investigar y profundizar.
Pero bueno, lo importante es que este análisis de dos componentes nos permitía ver dos poblaciones en los controles y en los pacientes HIV. Acá tenemos este gráfico que es la abundancia relativa de los hongos de acuerdo a su filum. Y vemos acá los controles con más de un 80% de prevalencia de ascomicota, pero vemos que los pacientes tienen mayor abundancia que los controles de hongos del género, del filum ascomicota. Esta fue la primera observación, es la primera observación de diferencias en la composición fúngica. Esto es lo mismo, pero podemos ver la composición fúngica a nivel de filum en cada una de las muestras. Acá tenemos 40 muestras de pacientes y acá tenemos 20 controles. A simple vista se puede ver, que hay variabilidad sobre todo entre los controles, pero bueno, acá vemos cómo las ascomicotas se ve de nuevo que la mayoría de los pacientes hay más proporción. Ahora, cuando se va a analizar a nivel de género de hongos, y lo que se observa, acá en celeste tenemos hongos del género Cándida, estos colores Saccharomyces, ustedes pueden ver, Cladosporium. Bueno, pero la primera observación es que los pacientes HIV tienen una mayor abundancia relativa de hongos del género Cándida. Y podemos ver cómo los individuos controles, en promedio en toda la muestra, hay mayor variabilidad de las especies fúngicas detectadas. Pero acá podemos ver a nivel de especies, de nuevo, la diferencia en la población de los pacientes y la población de los controles. Fíjense cómo en los pacientes ahora se detecta mayor prevalencia también de Candida dubliniensis, por ejemplo. Se detecta Candida glabrata, que no se detecta en los individuos controles, lo cual también fue un poco un control de calidad, no detectar histoplasma en la materia fecal de una persona sana, ¿no? Como sabemos, histoplasma es un oportunista en los pacientes inmunocomprometidos. Esto es los resultados a nivel de especies. Y cuando vemos, esto es muy interesante de observarlo, cómo tenemos cada uno, las comunidades fúngicas a nivel de género y especie, de cada uno de los individuos sanos. Fíjense cómo varía entre individuos, ¿sí? Y en los pacientes podemos ver un grupo con predominio de Candida albicans, un grupo con predominio de Candida dubliniensis. Acá tenemos un grupo en donde predominan Saccharomyces, por ejemplo. Y acá tenemos pacientes donde predominan Candida glabrata, este grupo, y acá también tenemos una proporción importante de Candida glabrata. Esto es los primeros resultados y es lo que nos permite los resultados que podemos observar. Todavía falta hacer todos los análisis estadísticos y fundamentalmente poder comparar con los datos clínicos, bioquímicos o parámetros inmunológicos en los pacientes para saber si estas poblaciones se correlacionan con algún dato de una población en particular. Entonces, hasta ahora lo que podemos decir que hemos definido el mejor método de extracción de ADN fúngico para hacer el método de secuenciamiento masivo. Obtuvimos datos de composición fúngica de individuos sanos y pacientes que conviven con VIH. Y ahora lo que nos queda es estudiar estas correlaciones entre el microbioma y características clínicas en los pacientes. Bueno, preguntarnos, ¿existen comunidades fúngicas características que dependan de los niveles del linfocito CD4, de la carga viral? ¿Hay comunidades fúngicas en los pacientes tratados con antibióticos y no tratados? Se conoce que el tratamiento con antibióticos favorece la proliferación de los hongos. Bueno, ¿hay alguna
alteración en el tratamiento antirretroviral o asociada a tipos de diarrea o asociadas a otras comorbilidades y coinfección. Y bueno, siendo optimistas, lo que esperamos en un futuro cercano, en esta corte, hacer estudios de bacterioma y estudiar la interrelación con la microbiota y también con la evolución y las características clínicas de la infección por VIH. Bueno, eso es todo. Esto es para mostrarles, esto es un trabajo colaborativo entre estas tres instituciones. Quiero agradecer muy especialmente a las micólogas que tenemos en Córdoba, María Florencia Espeso del Hospital Córdoba y Lisette Luque Aguada de la Reina Fabiola, quienes nos facilitan los cultivos puros de los hongos para hacer los estudios de controles en los métodos de secuenciamiento, y las agencias que nos financian para hacer estos estudios, como la Agencia de Promoción Científica del Ministerio de la Nación, el CONICET, y la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No puedes escuchar los aplausos porque están todos muteados. Por la presentación y por el trabajo de todo el equipo en realidad. Ahora vamos a abrir el espacio para comentarios, para preguntas. Vamos a tratar de hacerlo en orden, si pueden levantar la mano. Y bueno, les dejamos este espacio. El doctor Barnes. Ahí. Marisela hoy puso un comentario también en varios. Felicitaciones, muy interesante la presentación y la verdad que sí, interesante, importante para todos nosotros. Muchas gracias. Pacientes, sí. Pero bueno, como hablábamos previamente, Laura, mucho nosotros es bastante nuevo para nosotros, más allá de que podemos entender el léxico y podemos darnos cuenta de la importancia, digamos, de este estudio que están llevando a cabo. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, para nosotros fue, te cuento, todo un desafío. Los estudios de la microbiota, al principio fue como tomamos un riesgo, no sabíamos cómo nos iba a ir. Por suerte, la doctora Pessoa nos ayudó y estuvo muy dispuesta a hacer la estandarización para estudiar a los hongos. Y bueno, y nos encantaría poder estudiar las bacterias, hasta la población bacteriana. Los estudios son bastante nuevos con respecto a esto, no tienen más de 10 años a nivel mundial, y yo creo que podemos aportar al conocimiento, ojalá, somos optimistas, pero también nos gustaría poder hacer un aporte para los pacientes o el tratamiento. Es decir, hay algún grupo de pacientes en donde haya una especie fúngica que normalmente no se detecta por técnicas convencionales, que podamos detectarlas por estas técnicas de secuenciamiento, para después poder desarrollar un método que sí lo podamos aplicar al laboratorio, que a lo mejor pueda ayudar a un tratamiento, o bueno, no sé. Eso es lo que nos gustaría. Vamos a ver cómo nos va. Y después el diagnóstico, aportar también al diagnóstico, nos parece importante para ayudar a confirmar en casos de dudas en estas infecciones parasitarias y fúngicas. Así que bueno, estamos contentos con poder colaborar. Bueno, bien, así es. Ahí el doctor Díaz levantó la mano. Sí, bueno, ya había visto parte del trabajo realmente muy interesante, pero
Yo quiero resaltar una cuestión que me parece fundamental, que es un desarrollo local, ¿no? Que es una técnica molecular, una PCR in-house, que creo que acelera mucho los tiempos diagnósticos, sin quitarle ningún valor a las técnicas tradicionales microbiológicas, pero creo que acercar este tipo de técnicas a los pacientes, a las personas que demandan atención y están sobre todo internadas, que muchas veces es un desafío para los médicos que asisten, médicos y médicas que asisten a los pacientes, me parece que es fundamental. Y si este tipo de técnicas moleculares, que es lo que se ha aprendido mucho tras la pandemia o durante la pandemia, se acerca más a los centros asistenciales, yo creo que es una muy buena opción diagnóstica y sobre todo en tiempo real, más allá de que pueda tener alguna limitación las técnicas in-house, me parece que es dar un paso adelante cualitativo en el diagnóstico microbiológico, en el diagnóstico sobre todo de las infecciones gastrointestinales y en el estudio de la microbiota intestinal que tan en boga hasta ahora, ¿no? Para nosotros en el grupo de pacientes VIH, que muchas veces estas personas tienen compromiso intestinal crónico, muchas veces no se la podemos atribuir a un patógeno en particular, a veces sí, y a veces hay la eventualidad, y por eso es muy interesante el grupo control que ustedes mostraron, porque lo diferencia de la microbiota y de la micobiota del paciente inmunocomprometido. Muchas veces hay asociación de patógenos en una misma enfermedad, que es una característica de la inmunodepresión celular. Entonces, realmente creo que es muy interesante esto y creo que nos pone en la posibilidad de, más allá de que, como dijo la doctora Chiapello, haya que validar algunas cuestiones, creo que nos pone en la posibilidad de un diagnóstico accesible, rápido y relativamente barato, si se quiere, en términos económicos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que excelente. A mí cuando yo lo vi el trabajo me sorprendió, y empecé a entender por qué Cristian con las rastras andaba todo el día dando vueltas por el hospital, así que excelente el trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Destacar la importancia de la buena predisposición de la gente del hospital y de todos los colaboradores que tenemos. Como ustedes ven, una lista enorme de colaboradores, pero la verdad que no se puede, yo pienso que no podemos llegar a un resultado concreto sin la colaboración de distintas profesionales que tienen distintas formaciones y experiencias. Para nosotros empezar una nueva línea de investigación fue un desafío y que fueron fundamental todas estas colaboraciones. Eso quería agradecer a toda la gente que participa en el proyecto. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, estamos disponibles, contactarse para lo que necesiten y desde la facultad, desde nuestro instituto de CONICET. Así que bueno, seguir trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes, doctor. Sí. No. Mencionaré esto también, que los trabajos de colaboración que fueron muy importantes durante la pandemia también los hay antes, pero creo que los trabajos de colaboración interagencial, interinstitucionales durante la pandemia dieron muchos resultados buenos. Totalmente. En Córdoba pudimos mostrar
para el resto del país resultados muy buenos y predecir algunas cosas en términos de pandémicos, ¿no? Así que yo creo que, bueno, muchas veces tenemos la mirada puesta para afuera, para Buenos Aires, y muchas cosas se hacen acá con una calidad que creo que es muy importante resaltarla. Así que, bueno, de nuevo, felicitaciones, gracias, y seguramente estaremos en contacto para contribuir a este trabajo, ¿no? Y tener la técnica en el hospital. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, bien, y agradecemos también la presencia de todos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Hay un montón de felicitaciones en el chat y agradecimiento. Y si no, bueno, sí, no sé si vos prendiste la cámara, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no, en primer lugar agradecer a Laura y a Cristian, la verdad que sí, es como dijo Miguel, esta manera de acercar, ¿no? De acercar el trabajo científico y, a los pacientes, creo que redunda en beneficios siempre para los pacientes. Y bueno, esta manera, este puente establecido por Cristian, la verdad, con la biología molecular es importantísimo y un poquito FilmArray nos abrió la cabeza, ¿no? Con todo lo que fue biología molecular y bueno, la ayuda de ustedes, la verdad para nosotros es importantísima porque no contamos con los medios para hacer todo este tipo de PCR. Así que bueno, agradecerles nada más el trabajo. Yo creo que como dijo el doctor, no son costosos, hemos avanzado mucho, yo creo que es totalmente factible de que se pueda aplicar en el hospital. No tengo duda. Solange Medrán, me parece que levantó la mano. ¿O hace un error? Parece son unos aplausos eso. Pero yo lo que quería yo aportar es que seguimos juntando muestras también, así que hasta todo este año. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta las personas que estén trabajando ahí, todos los médicos que capaz que no le agradecimos ahora, también les llegamos el agradecimiento, le hacemos el agradecimiento de todos los que yo los estuve molestando para que me trajeran pacientes de estas características. Un par de veces fui ahí a los pabellones a pedir pacientes, digamos, y muestras. Y bueno, y ellos re abiertos y súper pacientes conmigo, ¿no? Con mi ansiedad. Y bueno, nada más. Bien, bueno, sin ánimo de ser entonces redundante, agradecerles primero que hayan asumido el desafío de esta nueva línea de investigación, como decías vos, doctora, y que se hayan sumado a este espacio para compartir su investigación, y agradecerle a todos los que están presentes también. Seguramente vamos a estar compartiendo la grabación que tengo entendido que sí se hizo esta vez, así la pondremos en el canal de YouTube de la red y compartiremos el link para que puedan, bueno, para que puedan tenerlo y compartirlo con los que no han podido unirse a